Continuamos dialogando con el licenciado Andrés Remesano, economista y consultor de empresas. Andrés, dentro de tu experiencia profesional está la de asesorar a empresas, a pymes, a empresas importantes de Perú, por tu lugar actual de residencia. ¿Cuáles son algunos de los factores comunes en cuanto a problemas que vos has detectado en las empresas que asesorás? Sí. Bueno, efectivamente, yo me dedico a temas de asesoría financiera, compra y venta de empresas, asesoría económica, y lo que ha pasado es que por el grupo de empresas que suelo atender son empresas medianas o pequeñas, y muchas de ellas quizá no querían vender su negocio, pero querían ordenar su negocio porque estaban atravesando un proceso de sucesión familiar. Entonces tuve mucha exposición a este tipo de negocios, y actualmente la tengo, y de hecho vengo a Perú, a Neuquén, por un caso que estoy viendo similar. Y lo que uno encuentra es que las empresas familiares son muy particulares. Entonces, lo que yo te diga ahora son, cosas que se han repetido en la mayoría de los casos, pero quiero hacer la salvedad de que cada caso es muy particular. No es lo mismo una empresa que tiene 2 hijos varones que uno que tiene 2 hijas mujeres, una que tiene 2 hijos varones y 2 hijas mujeres, una que tiene un solo hijo o un hijo que no quiere. Entonces, cada caso es muy particular. Y lo que uno enfrenta es grandes hitos importantes. Y el primero de ellos creo que es la primera conversación que uno tiene con el dueño, con el fundador de la empresa. Por ahí voy a decir algo que puede ser duro, pero es la verdad. Una empresa, me acuerdo un caso que uno se encuentra con el dueño y el dueño dice, bueno, mira, yo te llamo, Andrés, porque quiero organizarme por si algún día me muero. Yo ahí me quedo congelado y digo, no es por si algún día te mueres, te vas a morir. Entonces, tenemos que empezar a planificar ese proceso, y es la primera barrera que uno tiene que enfrentar, que es que la toma de conciencia del dueño, que es su responsabilidad o su último desafío, organizarse para que sus últimos años en vida sean relativamente ordenados y no deje un problema a la siguiente generación, sino que deje una solución. Uno quiere que la empresa trascienda la vida del fundador, y generalmente las empresas grandes como Campbell, Johnson & Johnson, son empresas que tienen nombre y apellidos de fundadores, pero que tienen años en el mercado. Entonces ese es el primer desafío que yo te diría que es importante, la toma de conciencia del dueño. Todo parte de la toma de conciencia. Y sí, porque él lidera el proceso de cambio. Si él no tiene intenciones de hacer una transición, o si él es blando en la toma de decisiones o duro en la toma de decisiones, él le va a imprimir, su metodología o su tipo de trabajo, su forma de trabajo a todo el proceso. Entonces eso es lo primero, una toma de conciencia de la situación. Y eso es importante porque finalmente la mitad de las empresas mueren en la primera generación y solo el 12-13% sobrevive a la tercera generación. Entonces estamos hablando de que, este proceso sí es un proceso que no todas las empresas logran hacerlo bien. Ese es el primer tema. El segundo tema es cómo incorpora uno a los hijos o a los sucesores al negocio familiar. Y yo suelo recomendar que los hijos hayan pasado cierta cantidad de años fuera del negocio familiar. Y eso tiene dos aristas, por así decirlo. La primera es que el hijo que se incorpora al negocio familiar, habiendo tenido experiencia en otra empresa, trae a la empresa buenas prácticas que se aplican en otras empresas que pueden ser más grandes, pero que tienen otras metodologías. Entonces, el profesional, el hijo que se incorpora luego de ciertos años de experiencia al negocio, trae buenas prácticas. Esa es la primera cosa importante. Y lo segundo importante es que el hijo que ha trabajado en otro lugar y ha tenido evaluaciones, promociones, incluso evaluaciones malas o cosas por mejorar, llega a la empresa con cierto grado de humildad y aprendizaje y con un conocimiento de que las cosas pueden andar bien, pero pueden andar mal, y uno enfrenta el proceso de evaluación. Además, si uno no ha trabajado en otra empresa, ingresa y ya el padre es muy difícil que te diga, hiciste mal, y decida, por ejemplo, no subirte el sueldo o bajarte el sueldo. Algo que puede pasar en otra empresa cuando la relación no es familiar. Entonces uno ya, si viene con cierta experiencia y se incorpora luego de 4, 5, 6, lo que sea, cantidad de años a la empresa familiar, ya viene con otra, personalidad o con otro, desafío profesional. Entonces, primero, entrenado. Exacto. Primero entrenado. Y segundo, sabiendo que uno le puede ir bien y le puede ir mal. Y tiene que saber que si le va bien lo premian, pero si le va mal lo castigan. Algo que es muy difícil que se dé una vez que uno ya ingresa a la empresa familiar. Entonces, ese es el segundo tema. Y lo tercero que es muy importante es la planificación financiera fuera del negocio familiar. Porque cuando uno empieza a pensar este proceso, un escenario posible es que la empresa luego de 20, 30 años quiebre. Porque la mitad de los casos pasa. Entonces uno tiene que sentarse muy fríamente con el fundador y la esposa del fundador, que no es menor,
a transmitirles un poco de tranquilidad de cómo van a manejar sus finanzas para ir sacando dinero del negocio y abrir cuentas, fondos de inversión, cuentas en el exterior, o cuentas en otros fondos de inversión, o cuentas de ahorro, o cuentas de cuenta corriente, en las cuales uno puede decir, bueno, más allá de lo que pase con el negocio familiar, vaya bien o vaya mal, los padres o fundadores del negocio tienen seguridad financiera. Por eso es importante, porque si no, finalmente los padres siempre sienten que depende de que el negocio se maneje bien, y si yo no estoy tranquilo de que el negocio está siendo bien manejado, finalmente nunca me desentiendo del negocio. Claro. Entonces, digamos, ruptura de la relación depende mucho de que haya estabilidad financiera fuera de lo que ocurre en el negocio familiar. Entonces yo creo que esas tres cosas son lo principal, ¿no? Después cada caso tiene su particularidad. Hay empresas que hay que implementar un sistema de información, evaluaciones de desempeño, valorizar el negocio para establecer algún protocolo de compra y venta de acciones entre familiares. En fin, hay un montón de aristas que cada caso particular puede requerir, pero yo diría que esos tres puntos son muy importantes, ¿no? Y finalmente, como te decía antes, el que esto se dé bien o no depende del líder familiar, del carácter que tenga, de la personalidad y de la voluntad que tenga. Yo siempre digo que una sucesión exitosa es en la cual ni se nota la transición, no hay trauma, no hay pelea, no hay conflicto, no hay discusiones. Y por otro lado, cuando yo me topo con el dueño fundador y lo encuentro navegando en un velero, jugando al golf, yendo a pescar con mosca o paseando en kayak en el lago, digo, bueno, evidentemente esta persona hizo bien las cosas. Porque uno funda un negocio para poder disfrutar y hacer cosas que en una etapa ya posterior y mayor disfrute. No quiere decir que uno muere, pero sí tiene tiempo de 10 o 20 años de hacer cosas que sean desafiantes y que le incentiven más allá del negocio. Hay gente que incluso se mete en política, en fundaciones, da clases, hace consultoría, participa en directorios, etcétera, etcétera. Y eso también me sirve de puntapié para un cuarto punto que es importante. La incorporación de asesores o directores independientes, que es algo que suele ser, digamos, no tan común, es algo muy importante. Digamos, un consejero que te da una visión distinta o que te da una opinión objetiva de cómo deberían resolverse las cosas, le imprime al directorio o al cuerpo familiar cierto profesionalismo en las discusiones profesionales. Entonces las peleas ya dejan de ser, digamos, familiares y digamos, de caracteres o personalidades, sino que pasan a ser mucho más profesionales. Por eso, en las economías que tienen un poco más de años o más de madurez, por así decirlo, se incorporan directores independientes al grupo familiar, se establece que mensualmente se haga un directorio, que venga el director independiente, obviamente se le pagan unas dietas al director, y se contratan también asesores, porque uno no, digamos, puede ser un experto en su negocio, pero no necesariamente sabe cuáles son las mejores prácticas en todas las empresas. Claro, en todas las áreas. Claro, yo siempre digo, cuando veo un caso mejor que tú del negocio de vender frutas, por así decirlo, no voy a saber. Porque yo habré visto 5 casos de fruta y cada caso me ha tomado 3, 6 meses. Entonces yo de experiencia en frutas tengo 20 meses. Pero lo que yo sí tengo es 20 años trabajando en distintas empresas, multinacionales, chicas, grandes. Entonces yo sí te puedo decir cuáles son los ratios financieros ideales, los ratios ideales de capital de trabajo, cómo manejar la relación con los bancos, cómo establecer digamos, evaluaciones de desempeño, cómo, digamos, buenas prácticas de gobierno corporativo que uno trae. Entonces yo nunca voy a saber mejor de un negocio que el empresario que me contrata. Lo que sí puedo saber es cosas que han funcionado en 2000 empresas que he atendido antes. Entonces, ese mix de armar buen equipo con el dueño y los familiares que trabajan en la empresa con una visión de un tercero independiente le imprime un profesionalismo al negocio y a la transición bastante interesante. Suelen ser los casos que funcionan mejor. Claro, tal cual. O sea, complementar conocimientos y experiencias. Exactamente. Sí, es armar equipo, efectivamente. Sí. ¿No? Sí. Ahora, 2 temas de los que vos planteaste, la planificación y la profesionalización, ¿no? Sí, efectivamente. Y el tema de la profesionalización no es menor. A veces conseguir personal que ocupe los espacios que va a ir dejando el fundador es un desafío, porque la siguiente generación no necesariamente va a cumplir todos los roles que hacía el fundador o el gerente general original, sino que va a necesitar, digamos, equipo que lo apoye al nuevo gerente general o al gerente general entrante. Y efectivamente armar equipo es un desafío, porque uno tiene que buscar personas que por un lado estén igualmente comprometidas, digamos, con el negocio de largo plazo, que es algo difícil de lograr, y segundo, que tengan las habilidades que uno requiere, digamos. Cuando uno ha trabajado 20, 30 años en un negocio, se fue amoldando a las necesidades. Cuando uno incorpora a un profesional de afuera, quizá no tenga las habilidades. Entonces eso, primero, requiere mucho de búsqueda y de encontrarlo, que no es menor. Sí, tema central, ¿no? Central. Y segundo, de
elaborar esquemas de incentivos que motiven a la persona para tener una permanencia de largo plazo. Porque la empresa familiar no es como una empresa multinacional que por ahí uno enchufa y desenchufa un recurso humano y a los 3 meses ya hay políticas de incorporación, de capacitación, de qué cosas tiene que hacer, hay manuales de procedimiento. Entonces, en una empresa un poco más grande todo es mucho más fácil que entre y renuncie una persona, pero una empresa familiar, cuando las personas son 10, 15 personas, 20, en el mejor de los casos, 30, y un recurso que había sido contratado para primero ser asistente, luego jefe de administración y en algún momento gerente de finanzas y a los 2, 3 años se retira, te complica todo, claro. Porque todos los años que se han invertido en llevar adelante todo este proceso hay que volver a hacerlo. Entonces sí es importante elegir los recursos humanos de manera adecuada, ¿no? Andrés, interesantísimo, un lujo tenerte en el programa. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias. Pausa y último bloque, ya venimos. Auspicia Impacto Económico Transecológica Sociedad Anónima, Gestión Integral de Residuos e Ingeniería Ambiental. El uso de la factura digital te va a servir para mayor seguridad y agilizar el trámite con Edersa. Además, tendrás todo digitalizado en tu computadora y nos vas a ayudar a cuidar el medio ambiente. Cluster Ciar News, un espacio pensado para difundir, informar y comunicar soluciones. Ingeniería, inspección, tecnología, management, educación y sociedad. clusterciarnews.com.ar